Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde-noche. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordando, ¿verdad?, que estamos en el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, leyendo en particular el tema que es la geografía de la Biblia, ¿sí? Y donde hemos visto cómo las naciones se van poblando poco a poco, iniciando con Israel, ¿verdad? Porque pues Israel es la tierra santa, es el pueblo escogido por Dios aquí en la tierra. Entonces hasta este mismo día, hasta este mismo instante, ¿sí? Entonces pues hemos visto cómo se empiezan a desarrollar las demás naciones del mundo, ¿verdad? Pero antes de continuar, les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube para que nos canalicen por medio de esas plataformas. Estamos con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez para que ustedes nos busquen en esas plataformas. También les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del Génesis de Enoc, ¿verdad? Maravilloso libro. Por ahí, gracias a aquellas personas que me han mandado algunos segmentos de la historia de Enoc, conforme a otros escritos, ¿verdad? Y conforme a otros escritores, ya editoriales, ¿verdad? No hay ningún problema. Léanlo, hermanos, léanlo para que puedan aprender un poquito más. Solamente que eso sí, les recomiendo una cosa: quédense con lo más bueno. Y lo que ustedes crean que es malo, perverso, no está de acuerdo a un orden bíblico, simplemente desechen, pero quédense con lo que ustedes crean que sea edificativo para ustedes, de buena enseñanza. Bien, pues nos metemos entonces ahora al tema de nosotros, del que estamos viendo, ¿verdad? Con la geografía de la Biblia. Ya ayer hablamos que David ha sido el conquistador más grande que ha habido en la historia, ¿sí? En la historia universal hasta este día, hasta este mismo día, ¿sí? No ha habido en la época moderna, que hablamos de 50 años para acá, no ha habido un conquistador tan relevante como lo fue David en su tiempo. Y mire que pasaron grandes hombres, pero sin embargo ninguno de ellos fue un conquistador como David. Pero dijimos que David pues le dejó a su hijo la obligación de construir el templo, ¿verdad? Ya lo vimos el día de ayer. Si gustan recapitular, tomen en cuenta la enseñanza del día de ayer, la de antier, ¿verdad? Porque llevamos una secuencia, no de ahorita, sino de hace como un mes y medio, que es el que llevamos viendo la historia del pueblo de Israel, de la geografía de la Biblia, más bien dicho. Bien, David dice había conquistado la Siria, Moab y Edom, pero después de la muerte de Salomón, cada uno de los tres reinos se rebelaron de la opresión y pusieron sus propios reyes. Eso lo vimos el día de ayer. Y solamente cuando había un rey fuerte en Israel, como Acab, podía cobrar tributos, como en el caso de Moab, descrito en Segunda de Reyes capítulo 3, versículos 4 y 5. Del mismo modo, en el tiempo del rey Joram, se rebeló Edom en contra de Judá. Esto lo vemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 20 al 22. Por otro lado, Siria siguió engrandeciéndose sobre Israel después de la muerte de Salomón, y muchas veces hacía incursiones hasta que al fin cayó Israel bajo el poder de Siria. Todo hace indicar que los asirios también son de la descendencia de los semitas, como los israelitas, moabitas y amonitas. Esto lo tenemos un registro de ellos en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 16, versículo 7. Y aunque las 7 naciones que poblaron a Canaán en el tiempo de Josué eran de descendencia camita, pero no olvidemos que los primeros pobladores de la tierra, después del diluvio universal, fueron los jefetitas. Ya les recuerdo la historia que contamos acerca de los hijos de Noé, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Cada uno tiene una participación en el mundo, en la tierra, ¿verdad? En la repartición de la tierra, ¿sí? Y la tierra de Canaán, los primeros que entraron no fueron los camitas, que hoy se llaman, que hoy se dicen ser palestinos, porque tampoco ellos son los palestinos, ¿verdad? Son los jefetitas. Los jefetitas fueron los hijos de Jafet, ¿sí? El tercer hijo de Noé. Son los primeros que poblaron
la Tierra Santa, ¿sí? Ellos es la representación del gentilismo, ¿sí? Entonces, después de Jafet, aquí dice, y aunque las 7 naciones que poblaron a Canaán en el tiempo de Josué eran de descendencia camita, pero no olvidemos que los primeros pobladores de la tierra después del diluvio universal fueron los jefetitas, descendientes de su padre Jafet. Y los camitas llegaron después, y ellos fueron los que construyeron casas hermosas con jardines maravillosos. ¿Para qué? Solo para que luego llegaran los semitas, hijos de Sem, los hijos de Jacob, los israelitas, los hebreos, como les quieran ustedes llamar, ¿sí? La descendencia de Abraham, el elegido por Dios para darle una tierra que fluye leche y miel, conforme a lo que tenemos registrado en el libro de Éxodo, en su capítulo 3, versículo 17. Te recuerdo que tenemos un Dios que siempre se adelanta de su palabra viva y eficaz a los sucesos de la historia en la vida del hombre, ¿sí? Amén, amén. O sea, nosotros a veces pedimos una bendición, ¿sí? Pero no nos damos cuenta por nuestra miopía espiritual que Dios ya se adelantó, que la bendición ya la tenemos en nuestras manos, solamente que nosotros somos los causantes de que esa bendición no la podamos ver como tal. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos creamos ciertas tribulaciones dentro de nuestras vidas, ¿sí? Creamos fantasmas imaginarios, problemas que nosotros mismos, es un detalle, lo hacemos inconveniente y al rato lo hacemos un problema y terminamos haciendo un pleito por ese problema. Sin embargo, dice Dios, es que así no puedes ver mi gloria. Si tú estás en tribulación porque te metiste tú en tribulación, en esa tribulación ni Satanás se metió la mano, eres tú el que tienes metido, sumergido en un problema, te estás ahogando en un vaso con agua. Y es por eso que muchos de nosotros no vemos las bendiciones que Dios nos da, porque nosotros mismos con nuestra propia saliva, que es peor aún, nos estamos atragantando. Y por estarnos atragantando con nuestra propia saliva, no podemos ver las bendiciones de Dios, ¿sí? ¿Y qué se nos hace más fácil? Esperar a que venga Cash Luna, Guillermo Maldonado, Juan Carlos Carrigan, Yesenia Ten, para que nos digan, Dios tiene bendiciones para ustedes. Amén, lo tomo. Yo he dicho, y se los repito, esos hombres son unos muertos de hambre que están buscando a otros muertos de hambre para decirles que tienen una bendición. Y ni tienen bendición aquellos, ni tienen bendición estos. Tenemos un tema muy interesante con el libro de Enoch el día de hoy, el día de ayer en la mañana. Los invito para que lo vean. ¿Qué dice, no, acerca de esas personas? Vean ese pasaje, ¿sí? Apenas lo dimos el día de hoy en la mañana, ¿sí? Son hombres perversos, ¿sí? Que por medio de su perversidad con la palabra de Dios, ¿sí? Intuyen en otras personas. ¿Para qué? Para nada, para hacerlos basura delante de Dios, ¿sí? Porque ni son bendecidos ellos, ni son bendecidos los que los escuchan, ¿sí? Entonces, amados hermanos, las Sagradas Escrituras nos dicen, el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y pasar 40 años en el desierto, Dios ya había mandado a los camitas, a los hijos de Cam, para que dividieran la tierra, la prepararan, hicieran casas hermosas, palacios, ¿verdad? Jardines hermosos. ¿Para qué? Porque ya venían los hijos de Dios atrás de ellos, ya venían en el desierto para ocupar esas casas, esas mansiones bonitas que hicieron, todos esos arreglos que hicieron. ¿De quién iban a ser? ¿En manos de quién iban a terminar? En manos de los semitas, de los hijos de Jacob, de los hijos de Abraham, el pueblo de Israel, ¿sí? Por eso Dios les dijo, es una tierra que fluye leche y miel. Había montañas, había ríos, había lagos, las casas ya estaban hechas. Ellos no llegaron a hacer casas, solamente llegaron a sacar a esa gente de ahí y a posesionarse de la tierra que Dios les había prometido. Los palestinos dicen, es que los palestinos llegaron primero. Sí, es cierto, pero los palestinos no son los hijos de Cam.
Los palestinos son los hijos de Jafet, ¿sí? Ellos son los primeros que entraron a la tierra prometida, o sea, los representantes del gentilismo, que después se volvieron los filisteos, y después de los filisteos se volvieron en los palestinos. Y si es cierto, ellos fueron los primeros que entraron a la tierra prometida, solo que hay un detalle que no se les olvide a todos ustedes los palestinos, ¿sí? Que esa tierra Dios se la prometió a los hijos de Sem, no a ustedes los jefetitas, no a ustedes los palestinos, ¿eh? Grábense muy bien esto, porque esto tienen que llegar a la historia de su padre Noé. Vayan y busquen las bendiciones que su padre Noé les dio a Sem, a Cam y a ustedes los jefetitas, los que se convirtieron después de haber entrado a la tierra prometida y ser los reyes pastorales, ¿sí? Los representantes de la iglesia gentil, ¿sí? Después de ser ustedes eso, después se convirtieron ustedes en los filisteos, y después de ser los filisteos se convirtieron en los palestinos. Eso es lo que son ustedes los palestinos. Y si es cierto, ustedes fueron los primeros que entraron a la tierra, pero entraron a una tierra que no estaba prometida para ustedes, ¿eh? Esa es la diferencia. Hoy pelean una tierra, si es cierto, que ustedes primero entraron, pero que no les corresponde por mandato divino, simple y sencillamente, ¿eh? Ok, por un tiempo Egipto dominaba a Siria, y también los geteos de Canaán muchas veces peleaban contra ella para dominarla, pero el creciente poderío de Siria vino a extenderse hasta los límites occidentales de Asia, y en el año 732 a.C., Damasco, la capital de Siria, cayó sobre el invasor y los venció. Tocante a las relaciones exteriores entre Israel y Siria, los sirios hicieron tributarios a los israelitas y además les quitaron varias ciudades. Pero en la época del rey Acab recuperó todo el territorio perdido, y por algún tiempo Siria volvió a ser tributaria a Israel. Lo tenemos registrado en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 34. Otro rey que tuvo victoria sobre Siria fue Jeroboam II. Lo tenemos registrado esta historia en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 14, versículo 25. Pero su victoria fue solo por un breve tiempo, porque en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 5 al 9, vemos que Rezín, rey de Siria, extendió sus dominios sobre todas las tribus al este del Jordán, hasta Elat, a orillas del Mar Rojo. En aquel tiempo, Rezín, rey de Siria, y su aliado Peca, rey de Israel, subieron a Jerusalén para conquistar a Judá. Pero Acaz, rey de Judá, llamó a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, no de Sirias, ¿verdad?, para que lo defendiera pagándole tributo. Lo tenemos registrado en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 8 y 9. Y entonces aconteció la conquista de Damasco por medio de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en el año 632 a.C., tal y como mencionamos arriba. Esa época de las guerras, amados hermanos, es verdaderamente maravilloso entenderla. Por eso es importantísimo ver todo el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Crónicas, tanto la primera de Crónicas como la segunda. Si ustedes logran leer todo eso, van a ver qué maravillosas historias de las guerras que hay en todo ese territorio, ¿sí? Y son verdaderamente sorprendentes. El reino de Israel en ese tiempo solo contaba con un territorio de 9.400 millas cuadradas, o sea, 14.000 kilómetros cuadrados. Y su reino duró aproximadamente 250 años bajo el mandato de 19 reyes, todos ellos haciendo lo que no era recto a los ojos de Jehová, Dios, su Dios. Esto lo tenemos registrado en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 17, versículos 7 y 9, que los reyes de Judá no hacían la voluntad de Dios. El último rey de Israel, o sea, con respecto a las 10 tribus, ahora llamada Samaria, fue Oseas, que fue vencido por Salmanasar, rey de Asiria. Y así fue
que las 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas a Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos, en el año 610 a.C. Esto lo tenemos registrado en la segunda carta de los Reyes, en su capítulo 16, versículo 6. Por su parte, el reino de Judá tenía solamente un territorio de 3.400 millas cuadradas, o sea, 5.000 kilómetros cuadrados, y su reinado duró aproximadamente 492 años bajo el mando de 23 reyes, todos ellos del linaje de David. Pero, amados hermanos, el tiempo me ganó. Mañana continuamos con esta maravillosa historia. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos mañana.